Ella es mi mamá a sus 21 años, un poco más grande que yo, pero no tanto. Se encontraba en la universidad, trabajaba al mismo tiempo y vivía muchas cosas muy distintas a lo que yo vivo hoy en día. El día de hoy me atreví a hacerle una pequeña entrevista sobre cómo era su vida universitaria en ese entonces. Si era lo que esperaba de niña, cómo fue para ella entrar en el mundo laboral y qué dificultades presentó a lo largo de este largo camino. Hoy no solo vengo con ganas de escuchar su experiencia, también vengo con ánimos de aprender y reflexionar sobre ella para eventualmente aplicar sus conocimientos en mi vida diaria. Sin más, comencemos. ¿Qué querías ser cuando crecieras? Pues mira, yo la realidad es que tenía muy metido en la cabeza ser periodista y no cualquier tipo de periodista. Tu abuelo le gustaba mucho escuchar noticias a cualquier hora del día, ¿no? Entonces, mismas que yo también escuchaba, ¿no? Entonces, a mí me gustaba mucho ver las transmisiones que hacían cuando había conflictos armados. Había una periodista, Rita Gamen, que a mí se me hacía fantástica y a mí me hubiese gustado y eso soñaba de chiquita, ser una periodista, pero esa periodista, esa que iba al conflicto, que iba al lugar donde estaban sucediendo las cosas y transmitía lo que se hacía en ese momento y lo que estaba pasando en ese justo momento. En aquel entonces los conflictos armados que había era uno muy similar al que tenemos hoy en día, pero en aquel entonces era con la Ayatollah Khomeini. También me tocó la guerra de las Malvinas, me tocó un poco los cambios de régimen de España cuando murió Franco. Me tocó un poco me tocó también la muerte de Perón en Argentina. Me tocaron muchas cosas. Me tocaron conflictos incluso de guerrilla en El Salvador, en Guatemala. Todo eso me hubiese gustado a mí ver cómo lo transmitían, se me hacía increíble. ¿Y qué te llamaba la atención de eso? O sea, ¿qué sentías cuando veías a esta periodista de la que me comentas? O este tipo de periodismo que se acerca mucho al lugar de los hechos, al acontecimiento. Eso. Una persona que está en el lugar de los hechos está diciendo, en este momento está pasando esto y esto. Digo, en aquel entonces, en los años 80, no era, la transmisión no era tan rápida como lo es ahorita. O sea, no era en tiempo, entre comillas, real. Sí. A lo mejor eso que estaban comentando había pasado un día antes. Okay. ¿Por qué? Porque dependía mucho de la transmisión vía satélite. Sí. Entonces, pero era lo más rápido que se podía informar, era una información rápida. Okay. Entonces, por este aspecto de la rapidez y del incluso como el impacto, ¿no?, que te da el estar ahí. Ser testigo. El ser testigo era como la razón. Uh-huh. ¿Cómo llegaste a la universidad y qué cambios hubo en tus expectativas? A los 18 años yo comencé a estudiar, fue cuando regresé a la Ciudad de México, en aquel entonces todavía Distrito Federal, a estudiar una carrera. La razón por la que la estudié ahí fue básicamente porque ahí todo el mundo había estudiado de la familia en el Politécnico Nacional. Pero aparte de todo, no tenía yo otra opción. La Universidad de Guerrero, la Universidad Autónoma de Guerrero estaba en huelga y se la vivía en huelga. Entonces era muy complicado que yo me quedara a estudiar en una universidad así, ¿no? Entonces tu tía ya estaba estudiando por acá, yo me vine a estudiar acá. Mis expectativas eran muchas, porque venía con mucho ánimo de conocer otras cosas, ¿no? O sea, en cierta forma, mis compañeros de la primaria fueron mis compañeros algunos de la secundaria, mis compañeros de la secundaria fueron la gran mayoría compañeros del bachillerato, así que ya quería tener otros aires. Sí. Y aún así,
cuando yo llegué a la carrera, muchos compañeros de allá eran compañeros míos, ¿no? Entonces, pero pues conocí a muchas personas, muchas personas. Y ¿Qué eso, estudiaste? yo soy contador público por el Instituto Politécnico Nacional. ¿Y por qué no querías ser periodista de chiquita? Es que esa es la primera gran enseñanza que te da la vida. No necesariamente lo que tú piensas en un inicio como tu carrera y tu meta a seguir, pudiera llegar a ser aquello a lo que te llegas a dedicar después, porque la vida da muchas vueltas y tú vas tomando decisiones conforme vas avanzando en la vida, ¿no? Entonces ese es uno de las primeras enseñanzas que tienes en este mundo, ya a la edad que yo tengo, que son 51 años. Sí. Entonces, sí me hubiera gustado, y te digo, la realidad es que sí me sigue interesando mucho el periodismo. Sin embargo, al momento en el que yo estaba, en el momento en el que yo empecé a estudiar la carrera, yo venía de una larga trayectoria de haber estudiado contabilidad desde la secundaria. Entonces, al haber estado estudiando eso, la realidad es que sí tuve la opción de decidir irme para otra carrera, pero no lo quise hacer. Miedo, comodidad, seguir el flujo de lo que estaba estudiando. Vete a saber qué haya sido. No te lo sabría explicar ahorita, pero yo seguí estudiando contaduría. ¿Cómo fue para ti la vida universitaria? Pero a mí sí me hace un poquito del nabo. La realidad es que sí descuidé en algún momento los estudios. Bueno, no los descuidé. Hubo una materia en particular que no se me dio, es lógico, y llegó un momento en que pues no la pude pasar, y por esa materia tuve que repetir un año completo, ¿no? Entonces, sí fue complicado explicarle a tu abuelito, fue complicado no quedarme en el hoyo, porque pues es un golpe muy fuerte, sobre todo para mí. Claro. Para mí que era una estudiante de 10, que era una estudiante que nos iba extraordinarios, que para mí eso, el no haber podido salvar ese año escolar, para mí fue una derrota muy fuerte. Y fue algo que sí llegó un momento en que me llegó a pegar hasta anímicamente. Entonces, el hecho de poder sacudirte, pararte y decir, bueno, pues vamos a salir adelante y vamos a salvar esto como se pueda salvar, es lo importante. ¿Cómo fue tu vida laboral en la universidad? ¿Cómo te fue en el trabajo en la juventud? ¿No te fue difícil encontrar trabajo? No. Es fecha hasta ahorita que no me han corrido a mí de ningún empleo. Qué bueno. Y los empleos que he tenido, la realidad es que han sido consecutivos y han sido muy largos, o sea, han sido periodos largos. ¿En qué trabajabas cuando eras universitaria? Yo soy en el mismo ramo que estoy ahorita, ¿no? Soy contador público con especialización en activos fijos. En ese entonces estaba como supervisor en esa área, en una fábrica de pinturas y esmaltes. ¿Qué decisiones importantes tomaste en esta etapa? He tenido decisiones importantes en la vida. Una de ellas yo creo que fue cambiar de trabajo, pero digo, aparte de que me pagaban muy mal, o sea, la empresa de por sí pagaba muy mal. La realidad es que las actividades que yo tenía en esa empresa eran muchísimas, ¿no?
lo bueno, entre comillas, es que estaba aprendiendo. Lo malo es que yo ya no estaba para estar aprendiendo, ¿no? O sea, ya necesitaba ganar un poco más de dinero. Entonces, llegó un momento en que decidí que iba a ser la primera vez en mi vida que iba a renunciar a un trabajo. Y me moría de miedo. Porque decía, híjole, ¿qué va a pasar? Y si no tengo empleo, ¿de qué voy a vivir? Yo no pagaba renta, vivía con una tía, pero no me agradaba no estar percibiendo ingresos. Entonces, pero lo decidí y mi idea primaria era que iba a renunciar, iba a tomarme 15 días de vacaciones y me iba a poner y mientras iba a estar metiendo currículums a empresas y en lo que me llamaban y demás, pues me iba a tomar mis 15 días, ¿no? Pero fue interesante, fue gracioso porque en el momento en que salí de la empresa, que fue un viernes, me estaban llamando ya por teléfono de la empresa a la que he pertenecido en los últimos 22 años. Así que los 15 días de vacaciones no me los tomé. Ese fue un hecho. Entonces, esa fue una decisión importante porque yo sí estaba ya muy cansada. Dije, sí necesito esos 15 días. Pero cuando vi la empresa que era el corporativo, me enamoré. Fue un amor a primera vista. Y dije, es que tengo que trabajar aquí, aunque sea un momentito, nada más, aunque sea un ratito. Y decidí posponer mis 15 días de vacaciones y esos 15 días ya no llegaron, ¿no? O sea, he tenido vacaciones, no es que no tenga vacaciones, pero esos 15 días sin ninguna obligación absolutamente con nada, no llegaron. Ajá. ¿Qué te hizo tomar esa decisión? Bien, lo que me hizo tomar la decisión que tomé en ese momento fue que comprendí, antes de tomar mi decisión, que por mucho miedo que tuviera, necesitaba moverme. Que no tenía ningún tema o sea, yo no tenía otros temas de otras personas, no tenía hijos en ese entonces, no tenía que pagar una renta, no tenía ninguna deuda importante. Entonces dije, realmente mi miedo no es real. Entonces lo tengo que hacer porque ya no estoy a gusto aquí. ¿Qué aprendizajes obtuviste durante este periodo? Te empiezas a especializar, ese es un hecho. Yo creo que no nada más en la contaduría, en cualquier área donde tú estés estudiando, conforme vas avanzando te vas especializando de acuerdo a lo que te toque tomar en su momento en tus primeros pininos como empleado. Sí. Y dos, en que te guste, las cosas que te lleguen a gustar. Entonces, esta ruta de camino profesional en mi caso ha sido de encaminarme a los activos fijos y hasta la fecha lo hago. Y pues ella es mi mamá, una mujer que a pesar de las complicaciones supo resolver para continuar adelante. Mientras mi madre contaba su historia me di cuenta que la vida universitaria no ha cambiado tanto. Siempre ha estado rodeada de complicaciones, soluciones nuevas y aprendizajes importantes. Y aunque el mundo ha cambiado tanto y la forma de impartir educación es muy diferente, siguen existiendo estas mismas bases de pensamiento. El buscar formar profesionales que aporten al sistema, que se adapten, que respondan con soluciones creativas y resilientes. Escucharla me hizo entender que aunque las plataformas cambien, los salones y los métodos, la esencia sigue siendo la misma: aprender a resolver, a no detenerse ante el primer obstáculo, a encontrar formas de seguir. Y entonces comprendí algo más profundo. El sistema, no solo el educativo, sino la vida misma, está diseñada para avanzar, para no detenerse por completo. Aunque alguien se quede atrás, todo sigue, las clases continúan, los ciclos se abren y se cierran,
y lo que no se aprende hoy quizás se entendería mañana. Eso me hizo pensar en la paciencia, en cómo a veces queremos respuestas rápidas, logros inmediatos, soluciones sin esperar. Pero el tiempo no corre con esa prisa, corre con constancia. Reflexionar sobre eso me hizo darme cuenta que tal vez no se trata de correr al ritmo del sistema, sino de encontrar nuestro propio paso. Tener paciencia para aprender, para sanar, para entender y también para fallar. Porque incluso en la lentitud también se avanza. Y al final lo importante no es solo seguir, sino cómo decidimos continuar.